El deshuesadero maldito. Había una oscura leyenda que rodeaba al deshuesadero de barcos abandonados, situado en un remoto rincón de la costa norte de Francia. Se decía que aquellos que osaban aventurarse allí jamás encontraban la salida y caían víctimas de demonios y espíritus errantes de marineros. Tres jóvenes intrépidos, Sara, Marcos y Rosa, decidieron poner a prueba la leyenda en una noche sin luna. Con linternas en mano y corazones llenos de sed de aventura, ingresaron al deshuesadero tras burlar un viejo portón hecho de una malla de alambres oxidada, con un letrero casi legible que decía, no pase. Montañas de hierro retorcidos y cascos oxidados se alzaban ante ellos como monumentos a naufragios pasados. El viento silbaba entre los esqueletos de los barcos, creando una melodía inquietante y llevando el frío del Canal de la Mancha. A medida que avanzaban entre los laberintos de chatarra, los pasillos parecían cambiar de forma, como si el lugar mismo se burlara de su presencia. Pasaron horas caminando sin rumbo, pareciera que el tiempo se hubiese detenido, tropezando con piezas afiladas y escaleras que no llevaban a ninguna parte. Las risas nerviosas se convirtieron en susurros inseguros. La temperatura bajó de repente, y una niebla espesa comenzó a envolverlos, obstruyendo su visión. Las voces de sus amigos resonaban a lo lejos, pero no podían verlos. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Los tres se habían separado, estaban por su cuenta, la diversión ya no parecía tan atractiva y llegaron al punto de arrepentirse de haber tomado esa decisión. Marco, mientras exploraba el deshuesadero, comenzó a escuchar voces susurrantes que parecían surgir de los agujeros de la chatarra oxidada. Las voces eran ininteligibles y llenas de angustia, lo que aumentó su inquietud. Las voces lo rodearon, como si las almas atrapadas en los barcos abandonados intentaran comunicarse con él desde el más allá. La oscuridad lo arropó y todo quedó en silencio. Rosa caminaba abrazándose a sí misma para tratar de evitar el frío y mantenerse lo más distante de cualquier cosa que la rodeara. En un rincón oscuro del deshuesadero, se topó con la figura fantasmal de un marinero vestido con ropas del siglo pasado. El marinero le miró con ojos vacíos y extendió una mano pálida hacia ella antes de desvanecerse en la niebla. Este encuentro le dejó temblando y convencida de que no estaban solos en aquel lugar tenebroso. Sara se dio cuenta de que había vuelto al mismo punto de partida una y otra vez, como si el deshuesadero estuviera jugando con ella. No importaba cuánto caminara o cuántos giros tomara en medio de la oscuridad, siempre terminaban en el mismo lugar. Era como si el espacio mismo se hubiera distorsionado para mantenerlos atrapados en su interior. Cuando finalmente se encontraron, sintieron una paz que nunca sentían necesaria, descubrieron que estaban atrapados en una especie de círculo invisible. Cada intento de salir los llevaba de vuelta al punto de partida. La noche se volvió más opresiva, y sombras siniestras acechaban en las esquinas de su visión. Mientras la locura se apoderaba de sus mentes, escucharon un coro de voces susurrantes. Las sombras se materializaron en figuras distorsionadas, almas perdidas de aquellos que habían naufragado en estos barcos. Parecían susurrar en un idioma demoníaco desconocido, pero su intención era clara. Nunca permitirían que estos jóvenes salieran. Sara, Marcos y Rosa lucharon por mantener la cordura mientras las figuras espectrales se acercaban. Entonces, en un momento de desesperación, recordaron la historia de la leyenda y la única forma de liberarse, debían ofrecer algo valioso a los espíritus para ganar su indulgencia. Rosa sacó un crucifijo de plata que llevaba consigo y lo dejó caer al suelo. Las figuras se detuvieron y parecieron considerar su ofrenda. Finalmente, se retiraron, permitiendo que los jóvenes escaparan de ese deshuesadero de barcos maldito. Cuando emergieron, exhaustos y aterrados, juraron nunca volver a hablar de esa noche y nunca olvidar la lección aprendida, la cual, exclamó Marco, en lugares olvidados por el tiempo, a veces es necesario ofrecer algo valioso para encontrar la salida y mantener la cordura. Entonces sus ojos se oscurecieron, y se perdieron en el amanecer. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes para más historias de lo desconocido, basadas en hechos reales. Y recuerda, no mires atrás.